Bueno, pues si en el anterior tutorial nos centramos en las multiplicaciones y en las potencias con polinomios, ahora nos vamos a centrar en una serie de multiplicaciones especiales que son las identidades notables o también conocidas como productos notables. Venga, a ver si lo entendemos. Como hemos dicho en la entrada, nos centramos en las identidades notables, que son productos y potencias de binomios que por su utilidad e interés se estudian de forma individual. Acordaros que los binomios son de la forma A más B, ¿vale? Dos términos, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ver aquellas identidades notables que deberíamos de conocer. Primero que vamos a ver es el cuadrado de una suma, ¿vale? Es decir, si nosotros tenemos un binomio elevado al cuadrado y dentro del binomio los términos están separados por un signo más. ¿Qué ocurrirá? Pues como hemos visto en el vídeo anterior, lo que tenemos que hacer con una potencia cuadrado es multiplicar el binomio por sí mismo. Tendríamos que multiplicar a más b por el primer término del segundo, que es a, nos quedaría a cuadrado más ab, y una vez que hemos hecho eso, volver a multiplicar el primer polinomio, a más b, por el segundo término, que es b, y nos quedaría a por b más b cuadrado. Hecho eso, lo que nos queda es agrupar los que son semejantes, que en este caso son el ab, y como es ab más ab, nos quedaría a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Bien, pues esa es la fórmula que utilizamos con el cuadrado de una suma. Diríamos que el cuadrado de una suma es igual al cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. ¿De acuerdo? O en el orden en el que tenemos en la fórmula, el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Entendido? Más adelante veremos ejemplos. ¿Qué ocurre si en vez de ser una suma es una diferencia? Pues es muy fácil de explicar. Simplemente cambiamos el signo menos en el binomio. Desarrollamos la potencia como una multiplicación de un binomio de dos binomios con signo menos. En este caso, al multiplicar por a nos va a quedar a cuadrado menos ab, y al multiplicar por menos b, cuidado, nos va a quedar menos ab más b al cuadrado. Con lo cual, al final, lo que nos va a quedar al agrupar es a cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. ¿De acuerdo? Pues nos lo aprendemos de la siguiente forma. El cuadrado de una diferencia es igual al cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. ¿Sí? Vale, vamos a otra identidad notable muy importante que ya habéis visto, estamos de repaso, que sería lo que se conoce como suma por diferencia. ¿Por qué se conoce así? Porque lo que estamos haciendo es multiplicar un binomio por otro binomio que tiene los mismos términos, pero que el primero está separado por un signo más y el segundo por un signo menos. En ese caso, al hacer el desarrollo, como hemos visto en la multiplicación polinómica, al multiplicar por a nos queda a cuadrado más ab, y al multiplicar por menos b nos queda menos ab por b cuadrado. ¿Vale? Por menos b cuadrado, perdón. Nos queda más por menos, ¿vale? Sí, ahora intentamos agrupar términos semejantes, que son el a cuadrado se queda como está, los términos semejantes son ab y menos ab, desaparecen, nos queda 0 y nos quedaría menos b al cuadrado. Entonces, la suma por diferencia se conoce que está expresada por la fórmula el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. ¿Vale? ¿Dudas? Bueno, pues continuamos. El cubo de la suma, también veremos el cubo de la diferencia después de explicar esto. Bien, en este caso vamos a tener una suma elevada al cubo. Esto lo podríamos desarrollar como el cuadrado de una suma, que ya hemos visto en este vídeo anteriormente, y luego multiplicarlo por ese binomio otra vez. El cuadrado de una suma ya lo conocemos y va a ser el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo.
y eso lo vamos a volver a multiplicar por el binomio inicial. Así multiplicamos por a los tres términos, nos quedaría a al cubo, 2a cuadrado más ab al cuadrado, y al multiplicar por b nos saldrían tres términos nuevos, que son esos que os he puesto. Ahora agrupamos los términos con la misma parte literal, a al cubo se queda como está, después tendríamos 3a cuadrado b, porque juntamos los dos que hay, juntaríamos también los de a b cuadrado y nos quedarían 3ab cuadrado, y por último nos quedaría el b al cubo. Por lo tanto, el cubo de una suma es igual a el cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el cuadrado del segundo por el primero, más el cubo del segundo. ¿Qué ocurre si en vez de ser una suma es una diferencia? Vamos a ver el desarrollo, también es el cubo de una diferencia, ¿vale? Con lo cual tenemos un binomio en resta elevado al cubo, podemos hacer el cuadrado de esa resta y luego volver a multiplicar por ese binomio. Bien, el cuadrado de una diferencia ya sabemos que es el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y eso ahora lo vamos a volver a multiplicar por a menos b. Volvemos a hacer, como hemos hecho antes, multiplicar a por los tres términos del primer polinomio y multiplicar menos b, cuidado, signo menos, por los tres términos de ese polinomio. ¿Vale? Ahora, agrupamos por un lado esos dos términos que tenemos ahí, que son a cuadrado b de parte literal, y por otro lado el ab cuadrado, que también son la misma parte literal, y así nos va a quedar a al cubo menos 3a cuadrado b más 3ab cuadrado menos b al cubo. ¿De acuerdo? Bien, podríamos decir que el cubo de una suma o el cubo de una diferencia será igual a el cubo del primero, más o menos en función si es suma o diferencia, 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más siempre 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, y otra vez más o menos en función del signo, el cubo del segundo. Ese sería el desarrollo de estas dos identidades notables. ¿Lo habéis entendido? Vale, pues ahora vamos a poner ejemplos de todas las identidades notables que hemos visto hasta ahora. Vamos allá, a ver si sois capaces de realizarlos. Como veis, en los ejemplos tenemos dos apartados. Uno será desarrollar identidades notables, y la otra cosa que también tenemos que ser capaces de visualizar con nuestro ojo matemático será reconstruir desde un desarrollo para convertirlo en una identidad notable. Vamos a empezar por lo más sencillo, que es el desarrollo de la identidad notable. ¿Vale? Vamos a poner el primer ejemplo. Supongamos que tenemos esta identidad notable. Tenemos que tener claro qué identidad notable es. En este caso es el cuadrado de una suma. Y según lo que hemos visto en el tutorial, el cuadrado de una suma es igual al cuadrado del primero, es decir, 4x cuadrado elevado al cuadrado, eso es 4 al cuadrado 16, y x al cuadrado y elevado al cuadrado x a la cuarta, ¿lo entendemos? Más el cuadrado del segundo, 5 al cuadrado 25, y al cuadrado y cuadrado, más el doble del primero por el segundo, sería el doble de 4x cuadrado por 5y, que nos queda 40x cuadrado y. ¿Vale? ¿Lo hemos visto? No es tan difícil, ¿verdad? Vamos con otro ejemplo. Tenemos esta identidad notable. ¿Qué tipo de identidad notable es? ¿Estáis de acuerdo? Bueno, pues sí, es un cuadrado de una resta. Y el cuadrado de una resta, como ya hemos visto, es el cuadrado del primero, 6xz al cuadrado, es decir, 36x cuadrado z cuadrado, más el cuadrado del segundo, tengo que elevar al cuadrado 3y, que me quedará
9i cuadrado, acordaros, se eleva al cuadrado tanto el coeficiente como la parte literal, y al final, en este desarrollo, tenemos un menos el doble del primero por el segundo. Teniendo en cuenta que el doble es 2, el primero es 6x z y el segundo es 3i, pues nos queda 36x y z. ¿Vale? Bueno, seguimos. Otro ejemplo más. A ver esta otra identidad notable, si la hemos localizado. ¿La habéis localizado? Sí, es el cubo de una suma, exactamente. Acordaros, lo último que hemos visto, el cubo de una suma es el cubo del primero, 4x, lo tenemos que elevar al cubo, nos quedará el 64x cubo, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, eso nos queda finalmente 4 al cuadrado, 16 por 3, 48, x cuadrado y, más, siempre más porque estamos en una suma, 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, eso nos quedará 12x y cuadrado, y por último, el cubo del segundo. Acordaros que mientras van bajando los exponentes del primer término, vamos desde el cubo cuadrado elevado a 1 y desaparece, el del segundo término es al revés, en el primero no aparece y luego va subiendo elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3. ¿Os acordáis de eso, verdad? Vale, estamos entendiéndolo. Bien, venga, continuamos. Otro ejemplo más. ¿Qué tipo de ejemplo es este? Este le tenemos que tener claro, es lo que se conoce como suma por diferencia. Y si os acordáis del desarrollo, lo que tenemos que hacer es la diferencia de los cuadrados, es decir, el cuadrado del primero, 64t cuadrado, menos el cuadrado del segundo, que serían 16s al cuadrado. Lo vamos pillando, ¿verdad? Continuamos, último ejemplo de una identidad notable que es el cubo de una diferencia. Acordaros que va a ser el mismo desarrollo que el cubo de la suma que hemos tenido que hacer hace un momento, pero con dos signos menos en el segundo y en el cuarto, ¿vale? Vamos a ello. Sería el cubo del primero, 5z elevado al cubo, son 125z cubo. Menos, porque es una resta. 3 veces el cuadrado del primero por el segundo. Eso nos queda finalmente 225 z cuadrado w al cuadrado. Ahora sí que tenemos más. 3 veces el primero por el cuadrado del segundo. Eso nos va a quedar 135 z w a la cuarta. Y por último, otra vez, signo menos para elevar al cubo el segundo, que nos quedaría 27w a la sexta. ¿Tenemos claro? Eso sería desarrollar identidades notables. Ahora lo que vamos a hacer, me muevo un poquito, es ver cómo reconstruir desde el desarrollo. Es decir, ahora tenemos con lo que hemos terminado y tenemos que ver si somos capaces de observar ahí, con nuestro ojo matemático, si vemos una identidad notable. Supongamos que tenemos este ejemplo, ¿vale? Bien, ¿cómo sé yo que ahí hay una identidad notable? Primero, hay 3 términos. De 3 términos, las identidades notables que hemos visto podrían ser el cuadrado de una suma o el cuadrado de una resta, ¿vale? Y como no hay ningún término que sea negativo, como mucho será el cuadrado de una suma, ¿de acuerdo? Es decir, que podría ser el cuadrado de una suma. Bien, si es el cuadrado de una suma, el primer término debería de ser 4x y el segundo término debería de ser 3. De forma que, si nosotros hacemos el doble del primero por el segundo, nos quedan las 24x del tercer término. ¿Lo estamos viendo? Vamos con otro ejemplo, chicos. Supongamos que tenemos este otro. Ahora, tenemos 3 términos otra vez. Volvemos a pensar que puede ser el cuadrado de una suma, el cuadrado de una resta. Pero, en este caso, el último término es negativo, con lo cual
solo podemos pensar en que podríamos construir una identidad notable que sería el cuadrado de una resta. Si es el cuadrado de una resta, los dos términos en positivo me van a dar los términos que tengo que poner en ese cuadrado de la resta. Tendríamos que hacer la raíz cuadrada de 9x cuarta, que sería 3x cuadrado, y por otro lado, la raíz cuadrada de y a la sexta, que sería y al cubo. Bueno, lo vamos pillando. Vamos a otro ejemplo. Venga, tenemos esto. Solo hay dos términos. De todas las identidades notables que hemos visto, la única que tiene dos términos, como veis ahí en color rojo, es el suma por diferencia. ¿De acuerdo? Ahora que ya tenemos clara la identidad, sabemos que el positivo es el primero y que tenemos que hacer la raíz cuadrada de 25x a la cuarta, con lo cual nos va a quedar 5x cuadrado en los dos. Y el otro término, que el primero es positivo y el segundo es negativo, será la raíz cuadrada de 36y cuadrado, que nos queda 6y. ¿Sí? Bien. Venga, vamos con el último ejemplo. En este caso tenemos 4 términos. Si tenemos 4 términos, si queremos que sea una identidad notable o creemos que puede ser una identidad notable, de momento de las que hemos visto la única que puede ser es elevada al cubo, y como todos son positivos será una suma. El primero sería 2z y el segundo término sería 3t. Y hemos dicho que era una suma porque eran todos positivos. Bien, ¿lo hemos entendido, chicos? Bueno, pues con esto terminamos el vídeo de hoy. Hasta luego. Hasta el próximo vídeo. Let the math be with you. Nos vemos por las aulas.